Se nos da el vector U en forma de componente, y se nos pide que busquemos la magnitud, y la dirección donde la dirección es el ángulo en el que los puntos del vector se miden en sentido antihorario desde el eje X positivo, y se nos dice que le demos al ángulo θ en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Comencemos dibujando el vector U en posición estándar, lo que significa que el punto inicial está en el origen. Y luego, a partir de aquí, debido a que el componente X es 6, nos movemos a la derecha 6 unidades. Y luego, debido a que el componente Y es 4, subimos 4 unidades para determinar el punto terminal del vector U en posición estándar. Y por lo tanto, en posición estándar, este es el vector U. Observe que al dibujar los componentes X e Y, ahora tenemos un triángulo rectángulo en el plano de coordenadas que podemos usar para determinar la magnitud del vector, que es la longitud del vector. Indicamos magnitud usando barras verticales simples o barras verticales dobles. Voy a seguir adelante y usar barras verticales dobles. Entonces, la longitud de este vector aquí es la magnitud. Observe que esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y luego el ángulo θ es la forma del ángulo desde el eje X positivo que gira en sentido antihorario hasta el vector, que es este ángulo aquí en el primer cuadrante. Entonces, nuevamente, observe cómo, debido a que la magnitud es la hipotenusa del triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras, y afirmar que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado. Y luego, usando la trigonometría del triángulo rectángulo, la tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, o podemos decir que la tangente θ es igual a Y dividida por X. Resolviendo para θ, tenemos θ igual a arco tangente de Y dividido por X. Sin embargo, al determinar θ, debemos tener cuidado porque, recuerde, la salida o el rango de nuestra tangente es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, por lo que debemos tener cuidado para asegurarnos de dar el ángulo θ en el intervalo de 0 a 2 pi según el cuadrante del vector. Comencemos por determinar la magnitud del vector. La magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es igual a la raíz cuadrada de 36 más 16. La suma es 52. La magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de 52. Pero necesitamos simplificar esto si es posible. Se simplificará si 52 tiene algún factor cuadrado perfecto. Para ver si tiene algún factor cuadrado perfecto, determinemos la factorización prima. 52 es igual a 2 veces 26. 2 es primo. 26 es igual a 2 por 13. 2 y 13 son primos. Observe que 2 por 2 o 4 es un cuadrado perfecto y es un factor de 52, y por lo tanto esto se simplificará. Podemos escribir la raíz cuadrada de 52 como la raíz cuadrada de 4 veces la raíz cuadrada de 13, lo que nos da la magnitud exacta simplificada como 2 raíces cuadradas 13. Y ahora determinemos la dirección del vector, que es el ángulo θ. θ es igual a arco tangente de la relación del lado opuesto al lado adyacente o y dividido por X, que es 4 dividido por 6. Simplificando, tenemos un arco tangente 2, 3. Observe que nuestro ángulo está en el primer cuadrante, y este ángulo está en el rango o salida de la tangente del arco, y por lo tanto, la calculadora nos dará el ángulo que estamos buscando en un solo paso. Este no siempre será el caso. Y observe cómo se nos dice que redondeemos a 3 decimales. Entonces, yendo a la calculadora, primero tenemos que verificar que estamos en modo radianes, no en modo grados, por lo que presionamos la tecla modo y notamos cómo se resalta radianes. Si no fuera así, resaltaríamos a radian y presionaríamos Enter. Volviendo a la pantalla de inicio presionando Secant, Mode, presionamos Secant, Tangent, 2 divididos por 3, cerramos paréntesis y Enter. A 3 decimales, tenemos 0.588 radianes. Y observe cómo este ángulo está en el intervalo de 0 a aproximadamente 1.57 radianes, verificando una vez más este es el ángulo que estamos buscando, que se llama la dirección del vector U. Espero que hayas encontrado esto útil.